Bien, buenas tardes. Voy a comenzar esta exposición que sencillamente pues, pretende dar una información grosso modo y somera de cómo, con los recursos suficientes pues, para que imaginéis cómo puede ser este año de preparación de las oposiciones pues, para ser profesor o profesora de música en un instituto, en secundaria. Ese es el objetivo. Realmente todo esto es un marco. Luego, dependiendo de las personas que configuréis este grupo junto conmigo, pues ya el grupo tendrá un perfil de una manera o de otra, ¿no? O incluso a lo mejor hay más personas que tienen una formación diferente y quieren participar en la otra oposición del 24 y no esperársela de aquí a 2 años. En fin, que dependiendo de las casuísticas, pues esto tendrá, será literal o tendrá un ajuste. Vamos a comenzar con una pequeña exposición en la que os muestro en qué 4 apartados me gustaría que tuvieseis ciertas informaciones y después desarrollaremos cada uno de ellos. Así que a lo largo de estas 10 diapositivas os voy a contar lo siguiente. Primero, una presentación mía, personal, qué objetivos y qué fines tengo junto o con vosotros, mejor dicho, ¿no? Respecto a esta preparación de esta oposición. Lo segundo será una formación holística del opositor a profesor, profesora de música de secundaria, especialmente en Andalucía, pero si se puede hacer, pues no hay ningún impedimento en que del resto de España pues se puedan unir en según qué condiciones y no será ningún problema para mí. La tercera cuestión en la que entraré es la nueva norma, que nos genera un marco nuevo, y la terminología que conlleva. Y finalmente, pues, el plan de trabajo, en general, en particular, y cómo será esa organización de cada una de las sesiones, grosso modo, ¿vale? Pues comenzamos. En primer lugar, presentarme. Bueno, yo soy Jorge Rodríguez Morata, fui profesor de música de instituto, luego accedí a la dirección de un instituto de secundaria en Granada, un instituto grande con un claustro de muchísimos profesores, más de 800 alumnos, y allí pues di música, evidentemente, también se daba antes en bachillerato, en fin, di primero, segundo, también se daba en tercero, había una optativa en cuarto y luego la de bachillerato. Después de la dirección del centro volví a opositar y desde 2008 soy inspector de educación. Empecé en el servicio de Jaén y ahora estoy en el servicio de Granada, definitivamente. Luego también colaboro actualmente y he colaborado en el máster de secundaria en la UJA, en la Universidad de Jaén. También he colaborado con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y con la de Granada. Como músico, pues también tengo una experiencia dilatada en muchos tipos de formaciones, ¿no? Tanto en la dirección, especialmente de coro, también de orquesta y también pues como cantante. Y finalmente, pues colaboro actualmente en prensa escrita y prensa digital, especialmente en Granada Hoy y en la SER, en el Hoy por Hoy, con la agenda musical y con cosas siempre relacionadas con la música. Así que bueno, se puede entender que estoy un poco al día de muchas cuestiones. Respecto a lo que es la formación holística, o sea, una formación completa, hay que, antes de adentrarnos en este periodo de restricciones, que es una oposición, porque uno tiene que restringir ciertas cosas porque lo que en definitiva necesita es tiempo, luego viene el rendimiento, pero en principio tiene que buscar tiempo, ¿no? Y eso es renunciar a cosas. Hay que tener una firme convicción de que tú quieres sacar una plaza para estar tranquilo, al menos en las cuestiones monetarias, el resto de tu vida y tener una vida pues como la de un profesor o una profesora, que es una vida en general pues tranquila, con un sueldo estable, con un horario más o menos parecido y que te permite tener un tipo de vida. Si te gusta, eso hay que pensarlo y se puede acceder perfectamente. Hay retos y a ellos vamos, ¿no? En cuanto al temario, es un temario que nos exige muchas facetas, especialmente lo digo yo, que soy de música, en la porción de música, porque vamos a tener que demostrar muchas facetas de nuestros conocimientos. Por un lado hay un temario teórico, 70 temas.
es un número considerable. Luego hay una programación y un desarrollo de una unidad didáctica, ¿vale? Ahí se verán otras destrezas de exposición, de imagen, de dicción, también la memorización con el apartado teórico. Se nos va a pedir que interpretemos una pieza. Hay una serie de piezas que tenemos que ofrecer al tribunal, ellos eligen una. Bueno, eso, aunque ya sí que depende mucho de cada uno de vosotros, de vosotras, pero se pueden dar algún conocimiento aquí, en The Globe, y sobre todo, sí que me gustaría que entre todos hiciésemos de jueces de todos. ¿Por qué? Porque así también vais a tener siempre presente qué se espera de vosotros y cómo se os ve, estando siempre en los dos lugares. Eso es interesante porque no se trata de dar un concierto, sino qué se espera de ti en esa interpretación en una oposición. Eso por un lado. Y por otro lado también hay audiciones. Sabéis que hay un momento en el que se expone una audición una vez, se repite una segunda vez y finalmente se repite una tercera vez. Y tienes que saber el tipo de música, el género, la época, lo que aporta, lo que significó esa obra y también qué hacemos con ella en el aula, especialmente en primero y en segundo de la ESO, que son los grupos fijos que vamos a tener, ¿no? Bueno, pues eso también se trabaja, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que ver respecto a la oposición. Como he hablado en el apartado anterior de la formación holística, me gusta mucho hacer referencia a esto y quiero que lo tengáis muy en cuenta porque a lo largo de las sesiones, en cada una de ellas, me gustaría buscar un breve, aunque sea breve, espacio-tiempo para hablar de cosas que no sean exactamente el temario A, la audición, la interpretación, la exposición, la programación, la norma, no. También hablar de la motivación. Tipos de motivación. ¿Cuándo utilizar la motivación? La memoria. ¿Cómo es la memoria? ¿Cómo funciona la memoria? ¿Cómo es la función del repaso? El arrastre de los temas. Las técnicas de estudio. La fluidez verbal. El lenguaje no verbal. Y luego siempre os iré informando del reto y la calendarización de pruebas y repaso. Me gusta mucho que el trabajo que se hace en casa sirva de manera práctica. Y eso se consigue con pequeños retos y que semanalmente en la sesión que tengamos sirva mucho, no solamente para escucharme de manera pasiva, no, todo lo contrario. Aquí yo he venido a ser una herramienta para vosotros y ahora que vosotros le prestéis a la oposición, ahora que os puedo casi que asegurar que está bien empleada, porque le vamos a sacar mucho partido. Quiero decir, hay que echarle a esa hora, pero luego estamos en buen camino, creo que estáis en buenas manos y todo eso vamos a intentar traducirlo en éxito final, ¿vale? Pues de todo eso hay que ir hablando. Más cuestiones. Estamos a mitad de esta exposición. Este es un año especialmente interesante, bajo mi punto de vista, porque por fin hay una norma. Hay una norma. Siempre hemos estado cabalgando entre una norma que se venía a desregularizar porque comenzaba otra, en el final de una, en el comienzo de otra, y eso siempre genera un conflicto constante y permanente, y sobre todo muchísima incertidumbre. Y ahora tenemos certezas. Eso es una oportunidad. Pero una segunda oportunidad es que todos partimos de algo nuevo. Cuando digo todos, es que quien haya estudiado hasta aquí, pues tendrá una serie de réditos. Pero la norma es nueva, porque estamos hablando del decreto 102 de 2023, de 9 de mayo, y de la orden de 30 de mayo también de 2023, de hace unos meses. Quiere decir que todos empezamos de cero y entonces nadie nos lleva ventaja, así que comenzamos ya. ¿Y por qué cito estas dos normas? Porque son las fundamentales. El decreto 102 es la aplicación de la LOMLOE y del Real Decreto a Andalucía respecto al currículum, que nos interesa de música en Andalucía, y la orden que siempre desarrolla los decretos. Los vamos a analizar, los vamos a desmenuzar, los vais a ir interiorizando. Esta norma, aunque parezca mentira, creedme,
la vayan a entender como algo propio. ¿Por qué? Porque la vamos a tratar tantas veces y de tantos puntos de vista que al final será algo de lo que habléis con normalidad. Y eso es sinónimo de éxito. Incorporar la norma, que es la ley que nos damos entre todos, como algo habitual, además de que os va a dar garantía de que habláis con propiedad, es un escalón que os va a separar de muchísima gente, en definitiva. ¿Por qué? Porque es complicado, porque es complejo y no se hace de cualquier manera. Entonces, pues esa herramienta y conocerlo nos va a ayudar mucho. Y os pongo un solo ejemplo. Fijaos, si nos vamos al artículo 3 del decreto que acabo de citar, 102, nos relata una serie de definiciones. A mí es que me encantan las definiciones, porque son precisas, y son eso y no son otra cosa. Entonces nosotros vamos a ir habituándonos a expresarnos con esta terminología. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a garantizar el que estamos en una línea en la que llegamos a meta y ya está, y llegamos a meta. Y bien, y pronto. Eso genera un esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a expresarnos en otra terminología. Pero ya veréis cómo ese hábito lo vamos a ir adquiriendo. Fijaos, definiciones. El apartado 1 de este artículo 3 dice que entenderán por... Venga, vamos a ir viendo algunas de estos objetivos. La primera, hay 5 o 6 definiciones. Objetivo. Pues, ¿qué son los objetivos? Pues son logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de competencias clave. Imaginaos que vosotros dijeseis esta frase, pero no como un papagayo, sino interiorizada, analizando cada uno de estos términos. Lo más seguro es que os lo pida de una semana para otra. Bueno, son 2 frases, las puedes memorizar perfectamente y analizar. Cuando tú incorpores esto y tú de manera habitual te prepares, vayas hablando del objetivo como logros, de finalizar una etapa, no decir haber terminado la ESO, no. Tenemos que empezar a utilizar el lenguaje con propiedad. La adquisición de competencias clave, pues eso habla de que ahí detrás hay un profesor, profesora para la próxima oposición. Es que lo veo así de claro. Otra palabra, otro término clave, competencia clave. También tenemos las competencias específicas. ¿Vale? Pues yo os diré, la semana que viene quiero que me habláis tanto de una como de otra. Y vosotros tendréis que leer una y otra vez. ¿Qué es una competencia clave? Son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado... Desempeños. Fijaros, una competencia clave es un desempeño. ¿Has realizado algo? Pero en vez de decir has realizado algo, dice un desempeño. ¿Cómo queda? Pues como una persona que te ha dedicado a estudiar, que es lo que hay que hacer para preparar una posición y para sacar una plaza. Pues las competencias claves las tenemos ahí definidas y las competencias específicas, desempeño, ¿no hemos dicho qué competencias son desempeño? Pues repite la norma este mismo término, desempeño que el alumnado debe poder desplegar en actividades o situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Bueno, esto lo lees varias veces y me oyes a mí decírtelo y expresarnos con esta terminología y poco a poco vas a ir marcando un camino, yo creo que óptimo. Vamos al último apartado, que es el apartado 4, el plan de trabajo en general. Bien, cada sábado, durante 5 horas, nos vamos a ver durante todo el curso, desde octubre hasta junio. Quiere decir que son 4 sesiones cada uno de los meses del curso. Empezamos y terminamos. Y en un año habremos visto todo. Significa que quien venga un año y de verdad que se dedique a esto en cuerpo y alma, tendrá la formación suficiente como para aprobar. Quien se esté por segunda vez en lo mismo, pues claro, tendrá mucha más ventaja porque vendrá con los temas mucho más maduros, con las exposiciones, con la interpretación, con las unidades didácticas y lo aprovechará de otra manera. Pero volveremos a pasar por los mismos lugares, ¿vale? Así que comenzamos en octubre, todo el plan de trabajo será antes de ese mes y serán antes los temas, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de cada uno de los apartados. Los temas teóricos, los 70 temas. Evidentemente, como todos sabéis, no hay que llevarlos todos, porque luego salen varias bolas y se pueden elegir. Pero yo
obviando eso, porque es una cosa muy particular, que luego hay cosas que no te apetecen o no te vienen bien o si no te gustaba exactamente. Bueno, pues eso ya son casuísticas que se entrenarán más adelante. En principio yo hablo de todos, porque los voy a dar todos, los vamos a preparar todos. Pues vamos a empezar no de manera consecutiva, sino vamos a partir del temario, empezamos por el 1 y por el 35. Pero no, el primer mes haremos 1, 3 y 5. Y haremos también 35, 37, 39 y 41. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en noviembre haremos 2, 4, 6, 8. Y en vez de 35, pues 36, 38, 40, 42. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los temas incluso se pueden hasta agrupar. Hay varios temas que hablan de una misma cuestión. El barroco instrumental, el barroco vocal. Quiere decir que si nosotros volvemos a pasar un mes después o 2 meses después por ese tema, en el fondo nos está recordando, nos está invitando a recordar cosas parecidas que habíamos visto un mes o incluso 2 meses antes. Creo que tiene mucho sentido y por eso lo haremos así. Eso será el apartado de los temas. Ahí los tenéis repartidos. ¿Cómo serán? Los tendréis con tiempo y en cada sesión, yo, que el tema lo doy por leído y casi que por sabido, lo que haremos será una batería de preguntas para que de manera gráfica podamos hacer entre todos un pequeño examen y yo vaya viendo en qué temas. Pues el seguimiento vuestro va a ser muy personal, como podéis entender. Entonces iré viendo qué se os da mejor, qué se os da peor, en qué temas estáis más flojos y qué puntuaciones habéis ido sacando. ¿Vale? Y en esa misma sesión daré algunas claves de los siguientes temas que vosotros ya los tendréis impresos y lo estaréis trabajando en casa. En definitiva son, pensadlo, 2 temas teóricos a la semana. Si te organizas, puedes llevarlos bien. Y siempre los trataremos a través de un examen con preguntas tipo test, sobre todo pues, para que sea más ágil la sesión. Después de esos temas, pues tenemos más cuestiones. Tendremos que hablar de la interpretación. Ya sabéis que en la oposición se entregan al tribunal 10 pequeñas piezas del instrumento o si es voz que vaya a interpretar y el tribunal elige la que debe de hacer. Bien, todo eso lo trabajaremos en el aula y aunque es un trabajo sí que es puramente vuestro, yo no estoy para puedo dar nociones de piano o de canto o de violín, pero eso, como bien sabéis, tiene una profundidad muy diferente. Entonces eso tenéis que trabajarlo vosotros en casa con vuestro profesor o profesora, pero aquí sí haremos de tribunal, viendo y poniendo y entrenando esa práctica, ¿vale? Eso habrá que organizarlo bien, porque dependiendo también de los instrumentos, ¿no? No es lo mismo una tuba que una flauta de pico, ¿vale? Me entendéis perfectamente. Bien, pues eso será en la cuestión de interpretación. Las audiciones, lo mismo. Me interesa mucho que las audiciones que hay desde audiciones históricas hasta mucho más actuales y siempre una segunda parte que además de la propia audición, cómo la podemos utilizar en clase, tanto en primero o en segundo de eso, nos vamos a centrar en esos 2 cursos, porque tercero de eso tenemos el flamenco, que es una optativa y bueno, no está tan clara. Y en cuarto es más optativa todavía, o sea, creo que hay que ir a lo fijo. Primero y segundo de la ESO, que ahí sí tenemos música todo el año, con todos los cursos, y ahí es donde habrá que aplicar. Para eso hay que conocer el currículum a través de la orden y del decreto que antes he citado perfectamente, pero como eso va a ser así, pues sabremos dónde encajar exactamente esa audición, ¿vale? Todos los meses trabajaremos entre 2 y 3 audiciones, cada semana o incluso todas las semanas. Va a depender mucho también del grupo que se vaya configurando. Otra cuestión más muy interesante, la programación, la presentación de una programación vuestra y luego de las unidades didácticas, las 12 unidades didácticas que deben de estar dentro de esa programación. Eso es un trabajo vuestro. ¿Por qué es vuestro? Porque es una exposición en la que se nota muchísimo cuando alguien ha desarrollado desde su inicio una programación o cuando tú la has ido leyendo y la vas exponiendo de aquella manera. Y ahí sí que se fija mucho los tribunales, porque es que eso se percibe inmediatamente. No vamos a comenzar desde ya. ¿Por qué? Pues porque la preparación de una programación con una introducción, con unos objetivos, con una metodología, con una batería de actividades,
con atención a la diversidad. Son términos que hay que primero interiorizarlos. Primero tenemos que avanzar en todo el estudio de la norma y del conocimiento teórico de estos apartados y luego ya nos pondremos a escribirlo. No hay ningún problema, tenemos todo un curso por delante, eso está al alcance de la mano, y aquí, dependiendo de la configuración del grupo, iremos poniendo unos plazos para que vayamos con tiempo y poco a poco vayáis trabajando y yo vaya corrigiendo y tengamos luego una programación única y perfectamente defendible. Y lo mismo con las 12 unidades didácticas, ¿vale? Y finalmente pasamos a cómo sería el plan de trabajo de cada sesión. Pues muy sencillo. Hay una primera parte de la sesión, un pequeño descanso y una segunda parte. La primera parte siempre nos vamos a dedicar a la parte más teórica, que son los temas, al examen de estos temas, a la revisión en qué hemos fallado en los temas y al análisis de los que van a venir en la siguiente sesión. Al principio será así, luego iremos haciendo sesiones también de repaso o los exámenes, en vez de ser de 25 o 30 preguntas por tema, por lo mejor son de 5, de 7 o de 10, pero las otras preguntas las incorporamos de temas anteriores, porque hay que ir repasando. La memoria es así de caprichosa. Si algo se queda y no se vuelve a tocar, casi que hay un 10-15% que se mantiene, lo demás se olvida. Pero si tú cíclicamente vas repasando, pues ya sabes que lo llevas todo. Y luego, aunque te falte siempre un 25%, un 20%, un 15%, pero el contexto de saber los demás temas siempre te va a ayudar a que casi todo lo que sepas lo puedas escribir. Así que la primera parte de la sesión va a ser dedicada a los temas teóricos, a la interpretación y a la audición. Descansamos y nos dedicamos a norma, a programación y a exposición en clase de programaciones o en qué punto está. Las clases van a ser muy participativas en el aspecto de que no va a participar porque tú quieras participar, sino porque yo previamente, para que tenga un efecto, te haya pedido el próximo día tú vas a exponer esto, me gustaría que tú fueses capaz de hacer esto otro, etcétera, etcétera. Yo confío en que haya sido clara la metodología que vamos a seguir. Os pido que reflexionéis, que os motivéis, que os animéis y que tengáis la firme convicción de sacar esta posición. Y vamos a hacerlo poco a poco. ¿Os parece? Muchas gracias.